de esa experiencia que hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos 10 años. Em, Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a conocer entonces un poco el ámbito de la intervención gerontológica que realizamos con este proyecto. Vamos a conocer un poco acerca de las rutas de la salud. De pronto, ahorita que escuchábamos a nuestros compañeros hablar de rutas, tratar de entender un poco cómo están divididas y por qué ellos nos hablaban de una ruta en un entorno comunitario, qué otro tipo de rutas existen, el planteamiento del problema, el método que utilizamos, la importancia del estudio, los objetivos, resultados y conclusiones para poder definir al final esa participación del gerontólogo en ese proceso de la salud. Bueno, el ámbito del desarrollo de la investigación, les puedo contar que este proyecto lo realizamos en un hospital de primer nivel de atención. Nosotros en Colombia tenemos dividido los niveles de atención en salud por complejidades de la atención. Entonces tenemos unos hospitales que llamamos de primer nivel, donde brindamos los servicios básicos, la consulta externa, entonces tenemos los exámenes de laboratorio, consulta con el médico y tenemos unos profesionales básicos en esos hospitales, principalmente médicos y enfermeras. En ese primer nivel hay unos hospitales un poco más especializados, como fue el hospital donde realizamos este proyecto de intervención en salud, que contaba no solamente pues con el servicio del médico y la enfermera, sino que contaba ya con unos servicios un poco más especializados, porque tenía otros. Bueno, este hospital está escrito a una municipalidad. Eso quiere decir que quien es el responsable de sostener económicamente el hospital es el alcalde del municipio. Bueno, hablábamos ahorita entonces de unas rutas integrales de atención en salud. Entonces, en Colombia la atención está por rutas, ¿cierto? Digamos que esas rutas tienen diferentes caminos. Básicamente, ¿qué significa eso de ruta? Son unos documentos estratégicos donde se definen cuáles son las condiciones necesarias para prestar esos los servicios de salud y cómo vamos a distribuir esa prestación de esos servicios. Básicamente con la ruta queremos promocionar la salud, como lo escuchábamos ahorita de los compañeros, pero también queremos prevenir la enfermedad, pero también queremos tratar la enfermedad cuando ya existe, tener diagnósticos oportunos, tratamientos precoces. Sabemos que la enfermedad también genera problemas, efectos adversos, entonces el tema de la rehabilitación y al final de la vida, cuando tenemos pacientes terminales, que tienen enfermedades que no tienen cura, que son enfermedades mortales, pues al menos un cuidado paliativo. En Colombia entonces tenemos tres tipos de rutas. La primera se llama promoción y mantenimiento de la salud. Significa que con esa ruta que queremos, pues mantener la salud de las personas a lo largo del curso de vida. Entonces, ¿cómo se hacen las atenciones? Separamos las poblaciones por el curso de vida. Trabajamos con niños, con jóvenes, con adultos y con personas mayores. Tenemos una segunda ruta y es decir, bueno, si la gente ya está enferma, ¿qué hacemos con las personas? Y los clasificamos por grupos de riesgos. En Colombia tenemos una clasificación de 16 grupos de riesgo. No significa que solamente hayan 16 riesgos en el tema de la salud, pero digamos que cuando hablamos de 16 grupos de riesgos, son esas enfermedades más comunes que afectan a la población. Y por último, tenemos unas rutas específicas. Acá están las 16 rutas de riesgo. No sé si las logran ver, la gran mayoría de las 16 rutas de riesgo que tenemos en nuestro país afectan sobre todo a las personas en la adultez y en la vejez. No significa que los niños no se enfermen, también se enferman, pero muchas de estas rutas que ustedes ven ahí en pantalla, las enfermedades que padecen son las personas mayores.
Bueno, acá está la ruta de atención en salud, es decir, cuando yo ingreso al sistema de salud colombiano, ¿qué me ofrecen? Si ustedes ven el muñequito, lo primero que tenemos es la promoción de la salud. Entonces le ofrecemos acciones de salud no solamente en los hospitales, sino como lo decían ahorita Gina y Steven, trabajamos con las familias, trabajamos con las comunidades, trabajamos en los entornos laborales, trabajamos en los entornos educativos, es decir, con ustedes ahí en las universidades, pero también en las escuelas y colegios. Hacemos una clasificación de los riesgos para hacer una prevención primaria de la enfermedad, hacemos unos diagnósticos oportunos, clasificamos el riesgo, ofrecemos tratamiento para evitar una prevención secundaria de las enfermedades, para evitar la discapacidad y la muerte. Cuando ya tenemos la discapacidad, entonces pensamos en el tema de la rehabilitación y como les hablaba ahorita, cuando no hay posibilidad de curación ni tampoco rehabilitación, pues lo que nos queda ofrecer como profesionales de la salud es el cuidado paliativo. Acá hay una historia muy bonita. Yo no sé si ustedes, muchachos, saben, pero ustedes en la Universidad Estatal de Catepec fueron primera universidad que contó con el programa de gerontología en México hace 21 años. Y nosotros, Universidad Católica de Oriente, en 1983, tuvimos también el primer programa de gerontología en Colombia. Es decir, que ambas universidades somos pioneras en la gerontología. ¿Y por qué se los quiero recordar hoy? Porque es una responsabilidad muy grande. No es lo mismo que usted salga como gerontólogo de cualquier universidad a usted decir, yo soy de la Universidad de Catepec, que es la pionera en la carrera de gerontología en México. O sea, eso es una responsabilidad grande, cargar ese nombre en las espaldas sin significa que ustedes tienen que ser los profesionales más destacados dentro de los sistemas de salud y dentro de los sistemas sociales, el gerontólogo. Entonces es ahí el planteamiento del problema. ¿Qué hicimos nosotros? Meternos a un hospital y decirle al hospital, venga, usted necesita gerontólogos en este hospital. ¿Y para qué necesito el gerontólogo? Pues para que haga una serie de trabajos y ya vamos a contarles un poquito qué fue lo que logramos en ese hospital. Básicamente, entonces lo que queríamos era establecer una ruta para que el gerontólogo pudiera trabajar de la mano con el médico y la enfermera. Pero hay algo muy importante, no podíamos hacer lo que hacen los médicos y las enfermeras, porque si vamos a hacer lo que ellos hacen, entonces debiéramos estudiar medicina o enfermería. Entonces era lograr establecer cuál era el papel del gerontólogo en ese contexto. Y fue algo muy bonito, porque nosotros simplemente les organizamos la casa. Llegamos al hospital y dijimos, bueno, aquí hay un montón de instrumentos que ustedes tienen que aplicarle a las personas adultas, a las personas en la etapa de la vejez. Cuénteme, ¿quién está aplicando estos instrumentos de valoración? ¿Quién está ayudando en el diagnóstico de las personas mayores? Y resulta que los diagnósticos estaban incompletos. No había ningún profesional que lo estaba haciendo, no lo hacía el médico, no lo hacía la enfermera. Entonces nosotros hicimos la estandarización de esa ruta que nos permitió hacer 5 cosas muy específicas. Valorar de manera integral las personas mayores en la etapa de la vejez, identificando cambios morfológicos y fisiológicos. Hay algo muy importante. Muchos médicos no sabían qué eran los síndromes geriátricos, no sabían cómo identificar un síndrome geriátrico. Y los gerontólogos tuvimos que actualizar a los médicos en esos síndromes geriátricos, volverles a recordar, vengan, vuelvan a la Academia de Medicina y revisen cuáles son los síndromes geriátricos en la vejez y ustedes cómo los tienen que tratar. Hicimos la identificación de factores de riesgo prevenibles que podíamos identificar y alteraciones tempranas en la salud de las personas mayores, pero aparte de eso no nos quedamos solamente con esa parte de identificación de factores de riesgo, sino que identificábamos las potencialidades que tenía cada persona mayor
y diseñábamos con ellos un plan de cuidado primario, donde la persona mayor podía fortalecerle esas capacidades que tenía. Hay algo muy importante, muchachos, yo me imagino que ustedes ya lo están manejando allá en México de manera amplia, que es lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud y son los dominios de la capacidad intrínseca. Básicamente nosotros, ¿qué hicimos en el hospital? El profesional de gerontología evaluaba estos 5 dominios de la capacidad intrínseca, que son capacidad psicológica, capacidad locomotriz, capacidad cognitiva, evaluamos el tema de la vitalidad, la capacidad visual y la capacidad auditiva. Esta fue la ruta que propusimos para poder montar el proyecto con el hospital. Resulta que el hospital ya tenía la ruta, solo que su ruta no estaba completa, no estaban aplicando los instrumentos de valoración. Entonces, a partir del referente 8, nosotros ¿qué hicimos? Miramos qué estaba haciendo el hospital, qué le estaba faltando, incorporamos los nuevos instrumentos de valoración, separamos los instrumentos de valoración. Muchos de estos instrumentos ustedes y nosotros los conocemos, pero los organizamos de tal manera que nos permitieran el sistema de salud tener un claro diagnóstico de la persona mayor por esferas. Entonces el médico evaluaba la esfera clínica y nosotros como gerontólogos evaluamos las otras 4 esferas. Los profesionales de gerontología evaluáramos la parte funcional, la parte mental, la esfera emocional afectiva. Ahí mirábamos temas de trastornos de ansiedad, depresión y la escala de satisfacción de la vida, perdón, y evaluamos una última esfera social donde mirábamos lo que nos decía Gina ahorita, las redes de apoyo familiar, las redes de apoyo comunitarias, esas 3 redes de apoyo, digamos, y sus diferentes componentes. Proponíamos unos instrumentos de valoración, muchos de estos instrumentos seguramente ustedes los conocen. Tenemos para los adultos la escala de Woolley, la escala GAT-2, el test PHQ, que es para la depresión, familiograma, Asgar familiar con mapa. En la vejez evaluábamos casi las mismas escalas, pero adicionalmente incluíamos índice de Bartel, Lacton y Broden, Linda Friede, digamos que, y el test del mini mental. Sin embargo, el mini mental no siempre se aplicaba con todas las personas mayores, porque cuando teníamos personas mayores que eran alfabetizados y tenían un nivel más grado en la parte académica, era mucho más conveniente aplicar la escala de Moca. Básicamente, entonces, nosotros en el hospital teníamos una responsabilidad muy grande y era mantener en las personas mayores las habilidades cognitivas, conservar la independencia y conservar la funcionalidad. Y digamos que teníamos otras responsabilidades que lo veíamos ahorita y era el tema del estado de la salud visual, el estado de la salud auditiva y comunicativa, la salud bucal, pues y demás, digamos, indicadores en salud. Básicamente, como gerontólogos, nosotros hacíamos la consulta inicial. Las personas en la etapa de la vejez primero pasaban por el gerontólogo cuando nosotros aplicábamos los instrumentos de valoración, luego pasaban con el médico, quien ya se encargaba de clasificar los síndromes geriátricos, mandar los exámenes de laboratorio y poder hacer una clasificación del riesgo de esas personas mayores para saber si debían ser remitidos a la otra ruta, que eran las rutas de riesgo, las 16 rutas de riesgo que vimos ahorita. Tuvimos la posibilidad de el año pasado ganarnos un reconocimiento con la OMS y la Organización Panamericana de la Salud con este proyecto, porque ellos vieron muy bien visto que lográramos incorporar el profesional de gerontología en un hospital de primer nivel y poder identificar la importancia del rol del profesional en este contexto hospitalario. 3 conclusiones muy importantes. Primero, saber que el profesional del área de la salud, el gerontólogo es un profesional del área de la salud que puede estar en los sistemas de salud de nuestros países, que podemos pedir una consulta por gerontología, así como yo pido una consulta por medicina, así como pido una consulta con enfermería, que es muy importante tener protocolos de atención para que sepamos cuál es la responsabilidad de cada profesional en un proceso de atención, porque el protocolo te permite decir, bueno, ¿qué hace el médico, qué hace la enfermera, qué hace el psicólogo y qué hace el gerontólogo?
porque hay algo muy importante. No podemos estar en otros campos que no nos corresponde, porque o si no, eso genera celos profesionales. Y muchos profesionales van a decir, no, yo no quiero trabajar con los gerontólogos porque este gerontólogo quiere pasarse por médico o quiere pasarse por enfermero. Entonces es muy importante tener claros sus protocolos y por último, saber que el gerontólogo tiene que estar en muchos entornos. Ahorita escuchábamos a mis estudiantes, Gina y Steven, y ellos nos hablaban de la importancia del gerontólogo en las comunidades, montando grupos gerontológicos, en zonas urbanas y rurales, en zonas dispersas, ¿cierto? Pero también tenemos el gerontólogo que trabaja con la familia, acompañando al tema de cuidadores, acompañando al tema de adecuaciones en la vivienda para favorecer las personas mayores y también es sumamente importante el gerontólogo en entornos laborales, preparando a los jubilados y prejubilados, acompañando esos procesos en la parte laboral, en los entornos educativos, tanto en hospitales, perdón, tanto en escuelas como en universidades y en entornos institucionales, como lo veíamos ahorita, digamos, centros día, centros diurnos, centros de larga estancia, pero también en hospitales de primer nivel. Bueno, esas son nuestras referencias. Muchísimas gracias. Si alguna pregunta, estamos súper atentos a sus inquietudes. Un feliz día.